El viento helado de invierno silbaba entre los edificios cuando Mateo, un niño de apenas 10 años, caminaba junto a sus padres por las calles iluminadas de la ciudad. Era una noche como cualquier otra, hasta que el destino decidió arrebatarle todo. Un choque bruto, vidrios estallando, gritos. Oscuridad. Cuando Mateo despertó, se encontró en un hospital. Su cabeza dolía, su cuerpo estaba lleno de raspones, pero nada se comparaba con el dolor de escuchar la noticia. Sus padres habían muerto en el accidente. No tenía familiares en el país, nadie vino a buscarlo. Se quedó solo. Al principio, los servicios sociales intentaron ayudar, pero con el tiempo, el sistema lo dejó atrás. Mateo se escapó de los refugios donde lo querían enviar, pues temía que lo separaran de la escuela y lo alejaran de la única vida que conoció. Así que tomó una decisión, sobreviviría por su cuenta. Pasó noches durmiendo en estaciones de autobús, escondiéndose en edificios abandonados, aprendiendo a buscar comida en lo que otros dejaban atrás. Pero nunca dejó de estudiar. Se despertaba temprano para ir a la escuela. Mantenía sus notas altas y fingía ante los profesores que todo estaba bien. Hasta que encontró un restaurante, donde le ofrecieron un trabajo, lavando platos a cambio de un pequeño sueldo y algunas sobras de comida. Durante años, Mateo llevó una doble vida. De día era un estudiante ejemplar. De noche, un niño sin hogar que luchaba contra el frío y el hambre. Aprendió a moverse entre las sombras, a evitar problemas, a no llamar la atención. Pero el peligro siempre acechaba. Cuando cumplió 18 años, todo parecía mejorar. Con el dinero que ahorró, alquiló una pequeña habitación y finalmente sintió que tenía un lugar al que llamar hogar. Pero una noche, al salir tarde del restaurante, su vida volvió a pender de un hilo. Caminaba por una calle oscura cuando un grupo de hombres apareció entre las sombras. Sus miradas eran frías, sus risas llenas de malicia. ¿Qué llevas ahí, chico?, preguntó uno de ellos, acercándose con una navaja. Mateo, sin resistirse, sacó su billetera y la entregó. Sabía que, en las calles, la mejor opción era cooperar. Pero aquellos hombres no solo querían dinero. Uno de ellos lo empujó contra la pared. Otro le dio un golpe en el estómago, haciendo doblarse de dolor. Rieron mientras lo golpeaban sin piedad. Mateo sintió el sabor metálico de la sangre en su boca. En ese momento pensó que su vida acabaría ahí, en un callejón sucio, sin que a nadie le importe. Pero entonces las sirenas de la policía rasgaron la noche. Los delincuentes huyeron como ratas, dejando a Mateo tendido en el suelo, apenas consciente. Los oficiales lo encontraron cubiertos de sangre y moretones, pero con vida. Lo llevaron al hospital y lo atendieron. Esa noche, mientras yacía en una camilla, mirando el techo blanco de la sala de emergencias, entendió algo: nadie debería vivir con miedo en las calles como él lo había hecho. Nadie debería sentirse abandonado por la sociedad. Cuando se recuperó, tomó una decisión. Se alistó en la academia de policía. No fue fácil. Algunos se burlaban de él por su pasado, otros dudaban de su capacidad. Pero Mateo no se rindió. Cada obstáculo lo hizo más fuerte. Cada caída lo motivó a levantarse. Finalmente, se graduó como oficial de policía. Patrulló las mismas calles donde alguna vez tuvo que sobrevivir, pero ahora con una placa en el pecho y un propósito en el corazón. No podía cambiar su pasado, pero sí podía evitar que otros vivieran lo mismo. Una noche, mientras hacía su ronda habitual, Mateo escuchó un llanto débil. Se detuvo y siguió el sonido hasta un callejón oscuro. Entre unas cajas de cartón, envuelto en una delgada manta, encontró a un bebé recién nacido. Su corazón se encogió al verlo. Estaba temblando, sus manitas apenas se movían, y su llanto era cada vez más suave, como si el frío le estuviera robando la fuerza. Mateo miró a su alrededor. No había nadie. Sabía lo que significaba ser abandonado. Sabía lo que ese pequeño tendría que enfrentar si nadie lo ayudaba. Sin dudarlo, lo tomó en sus brazos y lo llevó de inmediato al hospital. Una decisión que cambiaría su vida. Los médicos lo recibieron con urgencia. Mientras lo examinaban, Mateo no pudo apartar la vista del bebé. Sentía una conexión con él, como si el destino los hubiera cruzado por una razón. Es un milagro que haya sobrevivido, dijo una de las enfermeras, mientras envolvía al pequeño en una manta caliente. Estaba en una hipotermia severa. Si hubiera pasado una hora más ahí afuera,
no lo habría logrado. ¿Va a estar bien?, preguntó Mateo con ansiedad. Sí, pero necesitará mucho cuidado, respondió el médico. Es evidente que fue abandonado poco después de nacer. Lo reportaremos a los servicios sociales para que encuentren un hogar para él. Mateo sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que significaba eso. El bebé sería enviado a un orfanato. Probablemente crecería sin una familia, enfrentando las mismas dificultades que él tuvo en su infancia. Pasó la noche en el hospital, asegurándose de que el bebé estuviera bien. Cuando al fin se le permitió cerrar los ojos, tuvo un sueño extraño. Se vio a sí mismo de niño, solo en las calles, con frío y miedo, pero esta vez, alguien llegaba a ayudarle. No era nadie más. Era él mismo, pero en el presente. Despertó con una certeza en el corazón. No podía dejar que ese bebé tuviera el mismo destino que él. El camino de la paternidad. Días después, Mateo inició los trámites para la adopción. No fue fácil. A pesar de ser policía, era joven, soltero y no tenía una familia establecida. Las autoridades dudaban de que pudiera hacerse cargo de un bebé. Pero Mateo no se rindió. Relató su historia, su infancia en las calles, su lucha por salir adelante. Habló de cómo había encontrado al bebé aquella noche helada y de cómo no podía permitir que pasara por lo mismo que él. Sé lo que es estar solo en el mundo, dijo con determinación. No quiero que este niño crezca sin amor, sin un hogar. No quiero que pase por lo mismo que yo vivo. Los asistentes sociales dudaron, pero vieron en él algo que no podía ignorar: sinceridad y amor genuino. Tras varias evaluaciones y visitas domiciliarias, le concedieron la custodia temporal. Mateo no podía creerlo. Sostuvo al bebé en sus brazos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un nuevo propósito. Bienvenido a casa, pequeño, susurró con una sonrisa, aprendiendo a ser padre. Los primeros meses fueron un reto. Mateo nunca había cuidado de un bebé antes. Las noches sin dormir, los llantos inesperados, las visitas al médico, todo era un mundo nuevo para él. Pero a pesar del cansancio y las dificultades, nunca se quejó. Se despertará a sí mismo, disfrutando de cada pequeño momento. La primera vez que el bebé escuchó, el día en que empezó a balbucear, cuando por fin logró dormir toda la noche sin despertarse. Con el tiempo, le puso un nombre: Lucas. Lucas creció rodeado de amor, con un padre que lo protegía y guiaba. Aunque Mateo seguía trabajando como policía, siempre encontraba tiempo para estar con su hijo. Le enseñó valores, le contó historias sobre su vida. Cuando fue lo suficientemente grande, le explicó por qué lo había adoptado. Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti, Lucas le dijo un día, mirándolo a los ojos. Antes de encontrarte, pensaba que mi propósito era solo proteger la ciudad. Pero ahora sé que mi verdadero propósito es ser tu padre. Lucas lo abrazó con fuerza, entendiendo que, aunque no compartieran la misma sangre, el amor que los unía era inquebrantable. Un nuevo legado. Los años pasaron. Mateo se convirtió en un policía respetado, pero, sobre todo, en un padre ejemplar. Lucas creció sabiendo que el amor no siempre viene de donde uno espera, sino de quien está dispuesto a luchar por ti. Inspirado por su padre, Lucas decidió seguir sus pasos y convertirse en policía. Quería proteger a otros como Mateo lo había protegido a él. Cuando se graduó de la academia, Mateo lo miró con orgullo, recordando aquella fría noche en que lo encontró abandonado en un callejón. ¿Listo para hacer justicia, hijo?, preguntó Mateo con una sonrisa. ¿Listo, papá?, respondió Lucas con determinación. Juntos, patrullaron las mismas calles donde una vez Mateo había sido un niño sin hogar. Pero ahora, la historia era diferente, porque cuando alguien decide romper el ciclo del abandono y dar amor, el destino cambia para siempre. Nos vemos en el siguiente video.